Le voy a pedir que usted, por favor, en esta mañana vaya al Evangelio de Mateo, junto conmigo en el capítulo 6. La semana pasada estuvimos en Mateo 6 también, en la parte del Sermón del Monte donde habla de la vida devocional, y estuvimos contemplando lo que es la vida de oración, dedicarnos a la oración. Hoy vamos a ver dedicado a una vida sencilla. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34. Mateo 6, 19 al 34. Yo voy a leer desde el versículo 19 hasta el 34 y luego vamos a meditar en lo leído, con el favor del Señor. ¿Qué tal si se ponen un momento más sobre sus pies, por favor, para leer juntos? Como yo tengo una versión contemporánea, Reina Valera también, pero contemporánea, entonces voy a leer y usted va a estar mirando allí atentamente en su Biblia cómo lo dice, en qué expresión lo pone en su texto bíblico. No se preocupe si es una versión muy diferente, no hay problema. El asunto es que es la misma palabra de Dios en los idiomas originales. Dice Mateo 6, 19. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad o estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intenten, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias por estar de pie mientras leíamos. Conocimiento, poder, riquezas son las cosas que el ser humano usa para impactar a los demás seres humanos. Jeremías lo dice de parte del Señor en el capítulo 9, versículo 23, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Porque esa es la forma como todo mundo o todas las personas normalmente buscan impactar la vida de otros, hacerse famosos incluso. Conozco mucho, puedo mucho, tengo mucho.
Y lamentablemente la mayoría de los demás, como que les hacemos el juego, ¿no? ¿Qué tanto tienes? ¿Qué tanto te admiro? ¿Qué tanto puedes? Así te admiro. ¿Qué tanto sabes? Así te admiro. El verso 24 de Jeremías dice más bien que se alabe el que se ha de alabar en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio. Que si alguien se va a exaltar, se exalte por tener una relación conmigo, saber quién soy, porque eso es para ahora y para la eternidad. Pues los hijos de Dios, por la fe en Cristo, debemos vivir bajo la sencillez que nuestro Salvador vivió para impactar realmente con el Evangelio a otros. Y para no buscar impactar con lo que todo el mundo impacta. Como hijo de Dios, mi impacto sobre la vida de los demás tiene que ser el contenido y la vivencia del Evangelio. Y no qué tanto tengo, qué tanto sé o qué tanto puedo hacer. Cristo en mí debe ser lo que impacte la vida de los demás. Por eso mi vida debe ser tan sencilla como la del Señor Jesucristo. Pregunto, ¿la vida del Señor Jesucristo fue sencilla? Cuando digo sencilla no quiero decir fácil, ¿no? Y ahí vamos aclarando en el camino a qué nos referimos con una vida de sencillez. Cuando hablamos de sencillez, no hablamos de que sea fácil. Cuando hablamos de sencillez, no hablamos de que la vida no sea compleja. Hablamos de que no nos enredamos o nos complicamos con aquello que Dios no nos ha mandado a hacer. Eso es una vida sencilla. Y por eso leemos este texto como base, porque si se da cuenta conmigo, la preocupación reina, en la versión Reina Valera del 60, el afán, estar afanosos, reina en los corazones humanos cuando nos complicamos la vida en esta tierra con los bienes terrenales. Los afanes de este mundo. Los afanes por las riquezas, por las cosas. ¿Qué tiene que pagar mañana? ¿Ya tiene lo del arriendo? ¿Ya consiguió lo de la comida? ¿Está preocupado? ¿Está preocupada? ¿Se da cuenta que uno se deja absorber por todas esas cosas? Como que no vivimos sino para buscar tener, con lo cual satisfacer nuestras necesidades. Eso no es vida. Eso es esclavitud, al fin y al cabo. Afanados, y lo más terrible es no disfrutando la vida que Dios nos dio, física, y si somos creyentes, eterna y espiritual en Cristo Jesús. ¿Cómo dedicarnos a una vida sencilla para no complicarnos tanto con tantas cosas que nos enreda el mundo? Digamos 3 cosas solamente en este día, 2 básicamente salen de este texto y una tercera la vamos a dar como aplicación práctica de otros textos bíblicos. Evitando las complicaciones terrenales. Hay que sacarle el cuerpo a los enredos que nos pone el mundo. Segundo, buscando la sencillez del reino celestial. Caminar en Dios es sencillo. No es fácil, pero es sencillo, no es complicado. Nosotros somos los que enredamos las cosas. Y tercero, aplicando esa sencillez de Cristo y en Cristo para discipularnos mutuamente y poder servir al Señor. Evitando las complicaciones terrenales, buscando la sencillez del reino celestial y aplicando la sencillez en Cristo para el discipulado. Ser, hacer o tener, ¿qué es mejor? Alguien dice, no, tener, porque el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? Dicen algunos, ¿no? La plata no es todo, pero ¿cómo ayuda? El mundo está enfocado en tener. El Señor nos habla de eso en la primera parte de esta lectura. Verso 19, capítulo 6, no acumulen ustedes tesoros en la tierra. Mateo 6, 19, donde la polilla y el óxido, en la versión 60 dice el orín, corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Mina significa perfora. Versiones modernas dice donde pueden entrar y robar. ¿Ustedes han visto los famosos robos
a bancos, hay películas con respecto a esto y siempre existe la manera de perforar un muro por bien hecho, por estructurado y lleno de mecanismos de seguridad, entrar hasta el lugar y llevarse el dinero. Hoy en día se cubre con claves a nivel de internet y siempre existe el hacker, el ladrón que puede perforar o minar las claves y violar las contraseñas, llegar hasta el sitio y sacar el dinero. Perforar, minar, robar, hurtar. ¿Cuál es el remedio? Atesorar el cielo, no acumulando en la tierra. Eso es lo que dice el texto. Porque después dice en el verso 20 y 21, por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Denle importancia o atesoren para su vida aquello que tiene impacto eterno. Primero, obviamente, entréguense a Cristo. Y luego todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios en el nombre de Cristo y por la guía de su Espíritu Santo. Eso va a tener impacto eterno y recompensa eterna. Lo demás se queda acá. Tengan una mentalidad más celestial y dejen de pensar en tener riquezas solo terrenales. Y eso no se hace si no es por la fe en Cristo. Es decir, miren dónde está puesto su corazón. Después no solo dice atesorar, alumbrar. Y aquí es un texto que algunos han dicho, ¿por qué Cristo puso eso ahí? Empieza a hablar de dinero y luego dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras, y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿oscura no será la misma oscuridad? ¿Cómo así? Estamos hablando de dinero, ¿y por qué se mete con los ojos? Porque cuando habla de no acumular en la tierra, sino atesorar en el cielo, habla de tener. Pero luego directamente se va en el ser. ¿Por qué es que usted y yo vivimos tan pendientes de lo que tenemos y no tenemos? Porque nuestros ojos, que son el espejo de nuestra alma, han dicho, se enfocan en las cosas terrenales y no en las celestiales. Y nuestros ojos son ambiciosos. El ojo malo es un ojo o una actitud del corazón llena de ambición, llena de anhelos de cosas terrenales, llena de satisfacción solo en las cosas que producen deleite temporal. Cuando el Señor en otra parte utiliza esta misma fórmula, esta misma expresión en el griego, las demás Biblias traducen avaricia. El ojo malo es el ojo avaro o ambicioso. Pero esperen. Alguien dirá, pero bueno, yo no soy avaro. Alguien dijo alguna vez, el ojo puede más que el estómago. ¿Saben por qué lo dijeron? Porque uno a veces quiere que le sirvan una montaña así de comida y cuando se la va a comer, no llega ni por la mitad. Está diciendo, si no nos dedicamos a las cosas celestiales sino solo a las terrenales, es porque somos terrenales y estamos enfocados solo en satisfacernos con cosas de esta tierra. Otro ejemplo. Yo recuerdo hace muchos años, un hermano me preguntó que si él podía orar específicamente por su esposa. Yo le dije, sí, pero el Señor le va a dar la que él quiera, pero órale con el deseo de su corazón. Y él me dijo, es que yo la quiero alta, rubia, ojiclara, medida 90, 60, 90. Y me empezó a detallar una cantidad de cosas externas. Y yo le dije, ¿no ha pensado en el corazón de la muchacha? Que crea en el Señor y camine conforme a su voluntad. ¿Dónde tenía puesto el ojo? En lo terrenal, ¿sí o no? Tenía lo que dice la Biblia allí, un ojo malo, un ojo a oscuras. Entonces el Señor dice, alumbren en bondad, no codiciando la oscuridad o las cosas que no dan luz a nuestra vida. Porque no está mal tener una esposa que sea bonita, ni un esposo que sea apuesto. El problema es que no tengan un corazón transformado por el Señor. No está mal
codiciar un buen carro o desear un buen carro, para decirlo de buena manera. El problema es si allí está puesto mi corazón. Yo recuerdo el día que un pastor enseñando dijo, llegó un hermano de la iglesia y me dijo, me chocaron el carro. Yo le dije, ya va, decía el pastor. Pero fue el carro, sí, y a usted no le pasó nada, no, estoy bien, pero el carro. Y él le decía, pero tranquilo, el carro se puede arreglar o lo puede cambiar. No, es que el carro. Y él le preguntó, ¿usted está consciente cuánto vale el carro comparado con la vida eterna en Cristo? ¿Usted está consciente de que el carro se puede reemplazar por otro? Y si no era suyo, pues le tendrá que pagar ese carro al otro, al dueño. Pero lo que le ha dado Cristo tiene valor eterno, empezando por la vida física, pero luego la vida espiritual y eterna. ¿Se dan cuenta cuánto peleamos cuando perdemos cosas? Porque nuestro ojo está puesto en lo terrenal. Cosas pequeñas a veces. ¡Las llaves! ¿Dónde están las llaves? Y hay pelea por las llaves. Y nuestro ojo vive puesto solo en lo terrenal y no en lo espiritual. Muchas veces nuestro corazón está lleno de mucha ambición, eso es lo que está pasando. Por eso Cristo dice, queremos tener, porque somos ambiciosos, deberíamos más bien alumbrar en bondad. Y el verso siguiente, verso 24, hacer algo mucho mejor. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Amor y servicio están ligados. Si amamos a Dios, no servimos a las riquezas. Las riquezas o los bienes nos sirven a nosotros y nosotros le servimos al Señor. ¿Se dan cuenta que terminamos siendo esclavos de las cosas? Por querer tener, no somos. ¿Por qué queremos tener tanto? Porque no somos aquellos que estemos anhelando lo espiritual, sino solo lo terrenal. Y entonces terminamos haciendo ¿qué? Haciendo todo lo que el mundo nos diga, todo lo que el sistema humano diga, todo lo que las personas nos indiquen, con tal de tener. Pero si en vez de amar las riquezas, amamos al Señor, solo hacemos aquello que el Señor manda y lo que Él le agrada. Y lo que tenemos es lo que Él nos da. El problema es del corazón. Amar al Señor nos lleva a servir al Señor. Amar las riquezas nos lleva a servir a las riquezas. Y hay una competencia grande en el corazón nuestro por eso. Y usted dirá, ¿pero por qué eso qué tiene que ver? Hermanos, porque la vida se nos complica por amor al mundo y a las cosas del mundo. Estamos en una carrera loca por tener cosas, nos enredamos y no terminamos siendo productivos para el Señor, porque no tenemos tiempo, no tenemos paz, no tenemos espacio, porque tengo que producir, y estamos bien complicados y enredados. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces, además de evitar esas complicaciones? ¿Y cómo se evitan? Pues buscando la sencillez del reino terrenal. El énfasis de la sección anterior, versículos 19 al 24, está en evitar las complicaciones, atesorando el cielo, alumbrando con bondad y amando a Dios. Pero de nuevo, antes de pasar a este segundo punto, yo no quiero que usted piense que somos simplistas los cristianos y que pensamos que el mundo no es complejo. Que el mundo sea complejo no quiere decir que nos compliquemos la vida. ¿Qué quiero decir cuando es complejo? Usted tiene que rendir en su casa, tiene que rendir en su trabajo, con su pareja, tiene que rendir también en lo ministerial si tiene un ministerio, en lo público, en lo social. Hay diferentes áreas y diferentes ámbitos en los que usted tiene que estar pendiente, en lo físico, en lo espiritual, en el conocimiento. Algunos están estudiando, trabajando, sirviendo en el ministerio. Es complejo, ¿cierto? ¿Qué tan compleja es esta pintura que está atrás mío? Imagínense la que no estuviera pintada, que ya es compleja solo pintada, sino que estuviera hecha esa misma imagen con hebras de hilo. ¿Qué tan complejo sería coserla? ¿Cierto? Pero eso quiere decir que porque es complejo se complica, no. Tiene que haber un orden entre las hebras para que esa complejidad no nos termine atiborrando.
Hay diferentes hebras en nuestra vida, pero tienen que estar ordenadas. Quiero decir, todas las áreas de su vida tienen que estar organizadas para que usted no se complique. Eso es todo. ¿Y cómo se organizan para que usted no se complique y viva preocupado? Como dice ya el segundo punto del versículo 25 en adelante. ¿Cómo se organizan? Buscando la sencillez del reino celestial. Reconociendo que lo básico es lo que el Señor quiere que yo tenga y que lo adicional a lo básico Él me lo dará como añadidura. Pero que lo básico, ahí le llama comida, vestido y bebida, es una vida sencilla. Es una vida sencilla. Yo pregunté, ¿Cristo tuvo una vida sencilla? Y la mayoría dijo, no, porque fue difícil. Pero en el sentido básico sí tuvo una vida sencilla. O acumuló riquezas, o tuvo grandes empresas, generó grandes negocios, tuvo un imperio terrenal muy fuerte, tuvo unos cuantos discípulos que lo seguían. Él hacía las cosas sencillas, porque no se dejaba apantallar por los enredos de este mundo con las riquezas. Recuerden lo que le dijo al diablo cuando le ofreció las riquezas de este mundo. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo. Le dijo que luchara como buen soldado de Jesucristo, que no se enreda en este mundo, en los negocios de este mundo. Recuerde que precisamente por dejarnos enredar es que dejamos de darle prioridad al reino celestial. Pregunto, ¿cómo lo enseña el Señor allí? Respuesta, primero, versículo 25 al 27. Por lo tanto les digo, no se preocupen, no se enreden, no se compliquen la vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Valor. Valore el don de la vida más que lo que sostiene su vida. ¿Me explico? Algunos afanados por conseguir la comida y la bebida se enferman y no comen ni beben. ¿Lo ha visto o lo ha vivido? ¿Por qué no desayunó? ¿Por qué no almorzó? ¿Por qué no cenó? Estoy enredado buscando lo de la comida. Y enredado buscando lo de la comida, preocupado buscando lo del vestido, lo del alimento, lo básico, no come ni bebe. Yo sé, hermanos, que alguno que sea bien perezoso va a decir, ve, no trabajaban ni hacían nada, o sea que yo no voy a hacer nada. No, aquí el énfasis no es que no trabaje. La vida descomplicada o sencilla en Cristo no es una vida de vagancia o sin trabajo. Lo que está apuntando aquí el Señor es que no le demos el valor tanto a la comida como a la misma vida, porque al valorar tanto lo que sostiene nuestra vida, terminamos olvidándonos de nuestra propia vida que nos entregó el Señor. Es más, usted puede valorar tanto su vida que cuando haga ayuno lo puede hacer ayuno programado, primero para buscar al Señor, o segundo para hacer un ayuno terapéutico, para mejorar su digestión. Pero por favor, hermano y hermana, de verdad, con el corazón en la mano, ¿cuántas veces usted ha dejado de sostener su vida buscando con qué sostener su vida y la vida de otros? Cambiamos los valores, ¿cierto? ¿Qué vale más? ¿La vida o la comida? Y alguien dice, pero la comida sostiene la vida. Sí, pero buscando la comida usted abandonó su vida. El Señor está diciendo, presten mucha atención. Entrando en esa carrera afanosa del mundo, de nuevo, ustedes no están, como yo tampoco, detrás de ser ricos y poderosos y famosos. Creo que ninguno acá, o la mayoría. No somos ese tipo de ambiciosos. Si yo llego a tener, Señor, es para ayudar a los demás, decimos, y muy seguramente es cierto que tenemos esa intención. Pero aquí está poniendo la clave el Señor. Si usted deja de darle importancia a su vida y se descuida por ese afán,
Usted le está dando más importancia a las cosas terrenales que a la propia vida que le entregó el Señor. Es un regalo de Dios. Su vida no es suya, es un don que le entregó el Señor. Usted no la sacó de su propio poder o de su propia fuerza, la recibió de Dios. No es suya, ni es mía mi vida. Tengo que darle cuentas al Señor de mi vida. Es un regalo de Dios. El problema con la mayoría de los que descuidan su vida al punto de entrar en esta carrera loca por supuestamente cuidar su vida y descuidar su propia salud, es que al final creen que son suyos y que no le pertenecen a otros. Mi vida es mía, ¿y qué? Yo hago con mi vida lo que a mí se me antoja. Pero se va a morir. ¿Y qué es mi vida? No, no es suya. Se la regaló el Señor. Y si la descuida, idolatrando lo que está en este mundo y afanado y enredado por este mundo, al final el Señor le va a pedir cuentas por su vida, porque se la dio para la gloria de Él, y la gloria de Él es lo mejor para usted y para mí. Es de Él, es un regalo. Lo otro, confiando en que Dios es quien cuida lo que tenemos. El otro problema es este: ¿y quién va a cuidarme las cositas? Es célebre la anécdota de la señora que nunca venía a la iglesia porque no quedaba nadie cuidándole las gallinas. Y un día le dijo al hermano que la invitaba tanto: venga a la iglesia que el Señor le cuide las gallinas. Y la señora vino a la iglesia y estaba en pleno culto cuando el pastor o al que dirigía, así como el hermano Sadra o cualquiera, le dio por decir: el Señor está aquí. La señora se fue corriendo y dijo: me dejó botadas las gallinas. Estaba en el culto pensando en las gallinas. ¿Quién cuida las cosas nuestras? ¿Quién cuida a mi esposa? ¿Quién cuida a mi pareja? ¿Quién cuida a mis seres queridos? ¿Quién cuida mi trabajo? ¿Quién me cuida a mí? ¿Quién cuida todo lo que me sostiene? Uno dice: el Señor me cuida. Sí, pero usted no parece que confiara en eso, porque vive pensando que usted es el que la cuida y es el dueño de todo. Mire lo que dice el Señor fuertemente en nuestro corazón. Verso 28. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, esas flores del desierto. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Y cuando dice el Señor ahí es que sabe, no es que solo sabe intelectualmente, sino que está cuidando de nosotros. Ah, Dios sabe. No, no solamente Dios sabe, Dios está cuidando de mí. Hay una canción muy bonita, creo que de Roberto Orellana, que dice: Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. ¿Estás seguro que Dios cuida de usted? Hay un himno bautista también muy bonito sobre cómo cuida el Señor de nosotros. ¿Está seguro? ¿Está seguro que Dios cuida lo que dejó las gallinas y las tiene en la casa? ¿Que Dios cuida su salud? ¿Por qué se preocupa tanto? Quiere decir que no hagamos lo que tenemos que hacer en nuestra salud, porque el mismo Señor que nos cuida nos dirige para que hagamos todo lo que es bueno para nosotros. Hay que cuidar salud y todo lo demás. Pero hermanos, en algún momento usted tiene que descansar y dejar que todo lo demás esté en las manos del Señor, porque al final todo está en las manos del Señor. Una de las razones por las cuales, por ejemplo, los celos son terribles en la relación de pareja es porque la persona, siendo creyente, no confía que el Señor puede cuidar la vida de su pareja y puede trabajar en su corazón donde se encuentre. Una de las razones por las cuales la persona que vive angustiada porque va a perder el trabajo, siendo creyente, está dudando de Dios, es porque no piensa que ese trabajo se lo dio Dios y que si lo pierde o se acaba la empresa, Dios le va a dar otro trabajo o le va a conseguir otro lugar. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. No voy a preguntar aquí, pero ¿cuántos de los que están aquí tienen un trabajo que ya llevan 20 años en él y no lo han perdido? Prácticamente ninguno. Creo que Pedro tuvo uno bastante largo, ¿cierto, hermano? Sí, ya eso no se ve, hermano. Ahora se tiene que estar acostumbrado a que un mes, 2 meses, 3 meses, un año, un contrato y ahora ¿para dónde miro? Si me contrataron, ¿no? O vuélvase independiente y usted mismo sea su propio jefe y saque adelante su propia empresa.
Y si las cosas se ponen malas, pues Dios le dirá entonces en qué tiene que invertir, hacia dónde tiene que dirigirse. Dios cuida de mí. Él sabe de qué tengo necesidad. Y eso no es para que dejemos de orar, eso es para que oremos con confianza. Él sabe y por eso le pido, sabiendo que Él me cuida y que me responde. Porque Él sabe. Incluso puede que me corrija y me diga, no, amigo. No, hijo. No. Eso no es lo que necesitas, lo que necesitas es esto. Y Él me va a dirigir. Porque Él sabe de qué tengo necesidad. Él sabe, valorando el don de la vida más que lo que la sostiene, confiando en que Dios es quien cuida lo que tenemos y dedicando a Dios todo lo que somos, hacemos y tenemos. Verso 33 y 34, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones o afanes. Ya bastante cada día con su propio mal. Debemos primero buscar ser cristianos que viven bajo la justicia de Dios u obrando conforme a la voluntad de Dios, dicen algunas versiones bíblicas. Y no ser meros seres humanos que están viviendo y haciendo todo para tener lo que no nos deje morir o lo que nos dé en este mundo impacto delante de los demás. Primero tenemos que ser hijos de Dios, creyentes en Cristo, para luego vivir haciendo la voluntad de Dios, y lo que necesitemos, que tengamos que tener, Dios nos lo va a añadir. Descomplíquese la vida. Voy a dar unos tips nada más en el último punto sobre descomplicarse la vida, pero recuerde, no es querer tener para entonces ponerme a hacer y luego ver si soy creyente y estoy bajo la voluntad de Dios y la justicia de Cristo. No, es ser un hijo de Dios. La justicia, lo dijimos la vez pasada, es el hilo conductor del Sermón del Monte. Vivir conforme a la voluntad de Dios para luego entonces hacer todo lo que sea conforme a lo que el Señor manda y que Dios se encargue de darme todo lo que necesito y tengo que tener. Es al revés. No es querer tener para entonces hacer y de pronto ver si soy. Es ser para luego poder hacer y al final tener todo de la mano del Señor. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida, a esa vida sencilla? Porque el problema, les dije al principio, es que no servimos más en la iglesia y esto está conectado con la vida de discipulado. No dejamos que nos discipulen ni discipulamos a más personas, ni invertimos nuestra vida en otros, que va a ser la siguiente enseñanza, porque vivimos enredados. A la mayoría de las personas que le pregunto, ¿y cuándo podemos vernos? Me dicen, necesito que hablemos, pastor. Adivinen qué es lo primero que le pregunto. ¿Cuándo y a qué horas? ¿Qué día y hora? No sé, es que no tengo tiempo. Entonces no necesita. ¿Sí? Y no encuentran. En la mañana no puedo, en la tarde no puedo, en la noche no puedo. Yo dije, por ahí las 3 de la mañana le sirven. Y se lo he dicho a varios. Y lo podemos cumplir si es necesario. Pero el asunto es que estamos muy enredados. Para vivir sencillos en Cristo y poder juntos caminar en el Señor, primero debemos despojarnos de todo lo que nos estorbe, según Hebreos 12, 1, 2, lo dijimos en la clase. Primero, todo lo que nos tiente a vivir fuera de la voluntad de Dios, pero todo lo que, aunque no sea pecado, nos tiente a no enfocarnos en Dios, lo que nos desenfoque. El problema aquí es de foco. El problema es que estamos enfocados de nuevo con el ojo mal, las cosas terrenales y no en Dios. Entonces, no nos despojamos de lo que nos estorba y preferimos, como lo decíamos en la mañana en la clase de escuela dominical, hundirnos con el barco con tal de no perder la cobijita que me regaló la abuelita y con la cual yo crecí desde que estaba pequeño, no botar la maletica de tal cosa, la maletica de tal otra. Nos hundimos con todo en vez de botar lo que nos estorba. ¿Eso qué significa? Recuerde como lo puso Cristo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, déjatelo ahí y estás bien. No, quítatelo, porque es mejor entrar tuerto al cielo que al infierno con los 2 ojos, ¿cierto? Y si tu mano, córtala. Y si tu pie, ampútatelo. Y uno dice, ¿eso qué quiere decir? ¿Que me arranque a pedazos el cuerpo? No,
Miren el contexto cuando Cristo habla y se darán cuenta que está hablando de actividades, compañías, personas, relaciones que me alejan de la voluntad de Dios, e incluso cosas. Entonces, eso es despojarse. Lo primero que empieza es por hacerse un despojo, pero no un despojo de los que hacen los brujos, sino el que hace el Señor. Señor, ¿qué hay que votar? Fue muy pesado. Y empiece por preguntarle al Señor. Si usted le pregunta, adivine qué va a pasar. No, mejor no adivine porque eso lo hacen los adivinos. Suponga qué va a pasar. El Señor le va a hablar y le va a mostrar que le está estorbando para caminar en él. Yo estoy seguro de eso. Pregúntele y verá. A través de una circunstancia, una persona, una actitud, una situación, le va a mostrar, a esto hay que renunciar. Segundo, desechando las excusas para poder seguir a Cristo. En Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, se aparecieron varias personas que querían seguir a Cristo. Usted puede leerlo, si lo copia allí después en su casa, Lucas 9, 57 al 62. Y varias excusas pusieron. Se acaba de morir mi papá. Cristo, con esa delicadeza hermosa que tenía, le dice: ay, mi chinito lindo, papito se murió. Yo lo espero. Le dijo no. Lo pudo querer mucho. Cristo no es insensible al dolor humano. Pero el asunto es que si usted se queda allí, teniendo como excusa el dolor de que perdió un familiar, de que perdió plata, de que se divorció, de que lo abandonó la esposa, de que lo orinó un perro, no sé, cualquier cosa, usted vive quejándose por eso. Son puras excusas para no caminar con el Señor. Porque el Señor le dice: camina conmigo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él está muerto físicamente, pero yo te voy a dar a ti vida espiritual. Y esa vida, y eso es lo que Cristo apunta con nuestras vidas como discípulos, sana nuestros corazones de las heridas que ha dejado este mundo. Y a veces ponemos como excusa las circunstancias difíciles que estamos pasando. Yo lo dije hace un tiempo, lo vuelvo a repetir hoy. Aquel que quiere caminar con el Señor busca la forma de obedecerle. Aquel que no, busca la excusa para no hacerle caso. No busque excusas, hermano y hermana. Deje de poner excusas. Porque dijo alguien, desde que las excusas se hicieron, nadie queda mal. Pero nadie es nadie, ¿no? Recuerde algo. No es lo mismo pedir perdón que dar excusas. Pedir perdón, usted reconoce su culpabilidad, confiesa su culpabilidad. Eso es lo que manda la Biblia. Poner excusas es decir: no fui yo, Señor, la mujer que me diste, dijo Adán. No fui yo, Señor, la serpiente que pusiste. Y el diablo volteó y no encontró a nadie a quien echarle la culpa. Pero todos se excusan detrás de algo de alguien. Sufre de excusitis aguda. Busque al Señor que lo anima a dejar de excusarse. Cada vez que encuentre una excusa, usted y yo, para algo que no hacemos, que es la voluntad de Dios, piense: ¿por qué la estoy poniendo? Solo para defenderme. Todos buscamos defendernos. Deje que el Señor lo defienda. Y si usted cae culpable frente al Señor, pida perdón y deje que el Señor lo levante. Tercero, dispóngase. Primero, despojándose de todo estorbo. Segundo, desechando toda excusa. Tercero, disponiendo ordenadamente el tiempo para el Señor. Recuerden que el ejemplo que les di del tejido, ¿cierto? ¿Cuántas hermanas de las que están acá saben tejer o bordar? Ay, gracias, hermana. Muy bien, hermana. Ah, sí, hermanas, ustedes trabajan en eso. Eso estudiaron. Pero ¿ustedes acuerdan los bordaditos que hacían las abuelitas? La hermana Carmenza, que no está con nosotros acá porque el esposo no puede venir. La hermana Rosita. Usted también cose, mi hermana. Pero cuando yo hablo de bordar, hablo a mano. ¿Cierto? Van a hacer el niño. Quedó embarazada la muchacha, se ponen a coser desde el primer día. Y uno dice: ¿y a qué hora va a terminar eso? Ellas tienen paciencia, porque aunque sea complejo, si lo hacen ordenadamente, lo hacen y lo hacen bien. ¿Sabe cuál es el problema? En medio de todo, como lo dije desde un principio y quiero terminar también enfatizándolo, somos desordenados, desorganizados.
No tenemos una tablita que diga en la mañana yo hago esto, en la tarde hago esto, en la noche hago esto, al menos. Para tal fecha tengo que cumplir este compromiso, para tal otra fecha para tal otra fecha este otro compromiso. Tampoco muchas veces. Para tal gasto invierto este dinero, para tal gasto este dinero, para tal gasto este dinero, tampoco. ¿Qué hacemos? Eso, eche todo ahí, saque lo que pueda. Eso ahí miramos a ver qué vamos haciendo. Eso ahí como caiga y metemos al Señor. El Señor nos mostrará y nos dirá. Las personas que he conocido que menos se complican la vida organizando su tiempo y todos sus recursos son personas que no son desocupadas, sino son las más ocupadas que he conocido. El secreto está que son pacientes como la costurera, organizando cada hebra de su vida en el sitio que le corresponde. Y tienen un horario para todo y asústense, hasta tienen tiempo libre. Y uno que tiene una sola cosa por hacer, no encuentro tiempo, no encuentro tiempo. Una sola cosa que le encargan a uno. Si queremos que nuestra vida sea sencilla, debemos ordenarnos. Y al final, debemos decir que no. Cuando hay que poner límites en el Señor. Para ordenarnos, Colosenses 4, 5 al 6 habla de redimir el tiempo, o de organizar el tiempo, o de administrar el tiempo. Para poner límites, el Señor dice, sea su sí, sí, su no, no. Mateo 5, 37. Dejen andarse comprometiendo en el nombre del Señor. Una de las cosas que más, le voy a poner un ejemplo. Yo he pecado mucho por eso. Sobre todo cuando estamos en internet orando y todo lo demás. Hermano, ore por mí. Yo digo, sí, 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 sí. Me encuentro otra vez con la persona y me dice, ¿cómo le ha ido orando por mí? Digo, ¿era lo que tenía que orar? Decimos muy fácil que sí, por miedo a que nos cuestionen, pero a veces por idolatría que la gente nos ame, nos apruebe y nos dé palmaditas en la espalda. Si le digo que no, ¿qué tal que se ponga brava conmigo o bravo conmigo? Pues que se ponga, porque si usted no lo puede hacer, es mejor que diga que no cuando no puede hacerlo. Ya. Sea sí o no. Cristo estaba hablando sobre los juramentos y la gente hasta lo metía a Dios en medio de sus compromisos. Comprométase con seriedad. Si dice que sí, es que sí. Pero si tiene que decir que no, y aquí la mayoría tenemos que aprender a decir no. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello porque estoy comprometido en esto o en aquello. Uno de los principios de la iglesia simple o sencilla es decirle que no a todo aquello que desenfoque el objetivo de la iglesia. Yo les compartí en estos días un video en que Jesús Michelén en una entrevista en su programa Entendiendo los Tiempos empezaba diciendo, cuando todo es misión, nada es misión. Cuando la iglesia tiene que hacer de todo, no termina haciendo nada. Cuando no se enfoca en lo que Cristo llamó a hacer la iglesia, termina haciendo de todo menos lo que Cristo le llamó a hacer, y por eso estamos en esta serie de discipulado. Vamos a tener templos, colegios, escuelas, obras sociales, y todo eso está muy bien hacerlo, pero no vamos a predicar el evangelio ni vamos a ser discípulos porque nos desenfocamos. Todo eso tiene que ser consecuencia de, primero, vivir el evangelio, y segundo, predicar el evangelio, que es el enfoque de la iglesia, impactar con el evangelio de Cristo. Como empezamos, así terminamos. Entonces, concluimos diciendo al final, la vida sencilla en Cristo, primero, nos da propósito, así estemos asediados por un mundo sin sentido. Segundo, nos libra de complicaciones, así estemos muy ocupados. Tercero, nos libra de preocupaciones, así estemos necesitados o con problemas o atribulados. Cuarto, nos hace eternamente útiles, así no hagamos ni tengamos mucho según el mundo. Y quinto, nos da verdadera felicidad, así suframos en el mundo y por el mundo. Lean por favor la carta a los Filipenses como tarea para sus propios corazones y vidas. No son sino unos cuantos capítulos, pero vean cómo el apóstol Pablo habla ahí del gozo del Señor. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses termina enfatizando el hecho de que el gozo del Señor nos llena
en el capítulo 4, en el versículo 3, dice, capítulo 4, versículo 4, perdón, dice, regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, pues el Señor está cerca. Verso 16, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Busquen vivir descomplicados, despreocuparse, poniendo todo en las manos del Señor, y Dios les va a dar paz, les va a dar gozo, verdadera felicidad, así el mundo los quiera atribular. Ahí sigue diciendo que debemos pensar lo que es bueno, y sigue diciendo que debemos despreocuparnos por las cosas materiales y más bien debemos compartirlas. El asunto es, no se enrede. El Señor quiere verlo feliz, pero no con la felicidad que da al mundo circunstancial, sino con el gozo de la relación con Él en medio de las dificultades de este mundo. Si ya la vida es compleja, ¿por qué no la complicamos tanto? Repito, despójese de lo que le estorba, deseche las excusas, disponga orden de su tiempo en la vida y diga que no cuando deba decir que no. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor, en esta mañana. Y vamos a orar al Señor para entregar el mensaje y pasar a compartir la cena. Señor, te damos gracias por permitirnos ver cómo tu palabra nos recuerda que tú que nos diste la vida, eres quien organizas nuestra vida y quien sabes cuál es el propósito, el sentido y el gozo para nuestra vida. Ayúdanos, oh Santo Señor, porque entre una y otra presión del mundo, familia, trabajo, estudio, ministerio, la gente, las cosas, las necesidades, los compromisos, nos dejamos enredar con el espíritu de este tiempo que nos quiere cada vez más enredados para podernos absorber y aprovechar más y manipular más. Porque quien sirve a las riquezas de este mundo es un esclavo de este mundo y puede ser manipulado por el mundo, pero quien te sirve a ti, amándote a ti, no puede ser comprado con ninguna riqueza. Su corazón es sencillo y descomplicado, y si tiene mucho, como dijo Pablo, sabe dar gracias, sabe tener mucho, y si tiene poco, sabe dar gracias y tener poco. En todo y por todo estamos acostumbrados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un corazón sencillo en el que tú eres su gozo, es un corazón que puede pasar por cualquier circunstancia, la que sea, Señor, sin dejarse atribular por ella en lo profundo de su corazón. Trae paz a mis hermanos, mostrándoles y a mí mismo cómo tú sí puedes dar tranquilidad en medio de la complejidad de esta vida, y ayúdanos para vivir conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén.